Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, es un placer para nosotros estar acá. Les cuento que con el equipo técnico lechero de Fucrea trabajamos mucho en un poco tratar de ver qué puede pasar luego de esta nueva normalidad que nos toca vivir. Afortunadamente el sector agropecuario nacional y el sector lechero en particular no ha sufrido los embates de la pandemia en el trabajo diario, digamos, de los tambos. Así que nos vamos a concentrar más que nada en ver qué puede pasar en el cerno, digamos, de las empresas lecheras, y para eso vamos a referirnos a empresas lecheras de Fucrea. Entonces, el objetivo nuestro es, bueno, analizar, como les decía, bien qué puede pasar en los resultados económicos y financieros de las empresas de Fucrea. Para eso vamos a estribar viendo a ver cómo cerraron esas empresas en este ejercicio que cerramos hace un mes, en el ejercicio 19-20. Después, de qué manera van a enfrentar estos nuevos escenarios que el INALE nos mostró recién que podría ser para el ejercicio siguiente, a ver cómo impactarían esos en las empresas de Fucrea, en las empresas lecheras de Fucrea, sacar algunas conclusiones a la interna de nuestro trabajo para acá, para la institución, y también ver de qué manera podemos extrapolar este análisis a una situación nacional. Entonces, lo primero que les quería mostrar es cómo estamos previendo que cierre la totalidad de las empresas de Fucrea de las empresas lecheras de Fucrea en este ejercicio 19-20 que estamos cerrando, y para eso tomamos una muestra que en realidad fue de 31 empresas, en realidad descartamos 6 por ser empresas mixtas y nos quedamos con 26 empresas lecheras que en promedio manejan 585 hectáreas, con 500 hectáreas de pastoreo lechero, remitieron en el eje de los 2.400.000 litros, una remisión diaria de 6.000, casi 700 litros, con un rodeo de vaca masa de 391 vacas, 324 vacas en ordeñe promedio, una dotación de 0,70 y bueno, algunos indicadores productivos más, productividad por vaca de 21 litros promedio día. Después 5.336 es la productividad por hectárea de vaca masa, y un precio de venta que en promedio de esta muestra de 26 empresas alcanzaron los 0,301 centavos de dólar por litro. Esto, cuando lo multiplicamos para saber cuál es el costo de producción por litro en las empresas de Fucrea, lo que hacemos es multiplicamos ese precio por la relación insumo-producto y estamos obteniendo 0,24 dólares, 0,24 centavos o 24 centavos de dólar por litro, con lo cual que estarían quedando en promedio 6 centavos por litro para todo lo que es pago de renta, para lo que es pago de intereses de la deuda y para hacer los retiros, y posteriormente después para realizar inversiones. ¿Qué estamos calculando o qué es lo que está dando el resultado económico de estas empresas? Bueno, una producción bruta de 1.772 dólares por hectárea, 1.415 sería el costo de producción para obtener esa producción bruta, lo cual da un ingreso de capital de 358 dólares y una relación insumo-producto de 0,80. Esto traducido en términos relativos, digamos, estamos cerrando un muy buen ejercicio económico para las empresas promedio de Fucrea. Este no es el dato definitivo para este ejercicio, porque acuérdense que es una muestra de 26 empresas, pero hoy estaríamos en condiciones de decir que si esto es representativo de las empresas lecheras de Fucrea, estaríamos ante un buen ejercicio. Y para tener una relación de cómo es este resultado que se ve en rojo en ese gráfico respecto de otros años, y ahí vemos una secuencia bastante larga, estamos en un proceso, llamémosle, de recuperación desde el ejercicio 15-16, y estamos en el sexto mejor dato de esa secuencia, con lo cual, les reitero, estamos ante un posible muy buen resultado económico de las empresas lecheras de Fucrea. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos es ¿por qué, si estamos ante posible buen resultado económico, la sensación térmica que hay es que no estamos frente a esta situación digamos como sensación térmica de los productores? Entonces,
nos propusimos la siguiente hipótesis de trabajo, es decir, ¿qué capacidad tienen esas empresas que en principio están dando un buen resultado económico de generar un flujo de fondos tal que les permita un desarrollo genuino, es decir, un crecimiento proyectado hacia adelante genuino, con fondos propios, luego de hacer frente a todas sus necesidades de fondos? Y en realidad estas preguntas nos las hicimos porque creemos que el sector realmente necesita un empuje fuerte, digamos, y de crecimiento genuino, y además porque la premisa también es que en los tres escenarios que nos planteaba Inale en su charla, en realidad nos fijaban un precio de 0,30. Nosotros acabamos de ver que vendimos la leche a 0,301, con lo cual en el mejor de los escenarios propuestos o previstos por el Inale, estamos en la misma situación de este ejercicio que acabamos de cerrar, con lo cual en cualquiera de los tres escenarios posibles estamos como mejor escenario e en igualdad de condiciones que este. Y bueno, y si se dan los otros escenarios, obviamente que las condiciones iban a ser o serían no tan buenas. Entonces la metodología de trabajo que nos propusimos es: llevemos esa producción bruta menos los costos de producción al ingreso de capital, que es nuestro indicador clave, que nos da la posibilidad de comparar todas las empresas de FUCREA, pero ahondemos un poco más, saquemos la distorsión de todos aquellos costos e ingresos que no son en efectivo y lleguemos a este nuevo indicador o a este indicador que estamos manejando, que es el ingreso bolsillo, es decir, cómo terminan las empresas en términos de ese ingreso de capital transformado a ingreso real puesto en el bolsillo del productor o en la cuenta corriente, digamos. Pero además queremos ahondar un poco más, es decir, qué capacidad tienen esas empresas de invertir, con lo cual a ese ingreso bolsillo le restamos las rentas, le restamos, o sea, el pago por arrendamientos, el pago por los intereses de las deudas que tienen las empresas y también le restamos los retiros que el productor necesita para vivir. Y con eso nos vamos a enfocar en este indicador que es el saldo para invertir, es decir, lo que necesitaría el productor después de hacer frente a todas sus obligaciones y necesidades, y es lo que le quedaría disponible para invertir básicamente, sea esto en amortizar los créditos que tenga o para hacer inversiones reales que requieran su empresa en cuanto a su proceso de producción. Le hace esto infraestructura, equipamientos, mejoras, etc. O sea que nos vamos a quedar básicamente con este indicador que es el saldo neto para invertir o saldo para invertir. Entonces, la metodología que usamos fue... vimos qué empresas teníamos cerradas al 31 de julio, estos son datos prácticamente a boca de urna, porque al 31 de julio las empresas que estaban cerradas las tomamos, pero sí le requeríamos que estén los tres estados contables conciliados para tener una base robusta donde sacar conclusiones. De esa manera colectamos esas 31 empresas que al final quedaron en 26, proyectamos con estos escenarios a cada empresa individualmente. Y con esto quiero decir que en realidad le mantuvimos los precios que habían obtenido en el ejercicio 19-20 y los proyectamos según los escenarios de Inale. Como habíamos vendido la leche a 0,301, en realidad el mejor escenario proyectado por Inale representa un 99,7% del precio que obtendrían las empresas individualmente. Y así sucesivamente el 89,7% para el escenario 2 y el 76,4% del precio sería el escenario peor para cada una de las empresas que proyectamos. Bueno, lo otro que hicimos sí es que asumimos que todos los contratos de arrendamientos están pautados en litro de leche, con lo cual el costo del arrendamiento variaría también con el precio de la leche. Y por último, dejamos absolutamente todos los demás factores constantes. O sea que básicamente lo que hicimos... lo que hicimos cambiar o lo que cambiamos en las proyecciones fueron el precio recibido por el productor y el costo de su arrendamiento. Con este análisis lo que nos dio fue que en realidad de esas 26 empresas diagnosticamos que había algunas empresas que no llegaban a cubrir todas sus necesidades mínimas, o no cubrían el arrendamiento o no cubrían sus intereses o los retiros. Nos dio también que aparecían otras empresas que si bien generaban un saldo neto positivo para invertir, en realidad eran muy sensibles al precio. Cualquier caída en el precio automáticamente estas empresas lo sentían. Y por último diagnosticamos empresas
que las llamamos fuertes porque eran prácticamente insensibles a variaciones de precio, por lo menos para estos escenarios que INALE nos estaba planteando. ¿Qué descubrimos también? Que fue bastante llamativo, que en esa base de datos había 8 empresas que estaban en esta condición de complicadas, es decir, que no lograban remunerar en su totalidad, sea el arrendamiento, los intereses y los retiros, por lo tanto, obviamente que no les daba tener un saldo para crecer o saldo para invertir. 14 estaban dentro de las sensibles y solamente 4 estaban dentro de estas empresas fuertes. Bueno, y los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. El saldo neto invertir que obtuvieron las empresas complicadas en este ejercicio que cerramos en el 19-20 fue de menos $35.000, es decir, que no lograron cumplir con sus expectativas de cubrir las rentas, los arrendamientos y los retiros, porque quedaron abajo en $35.000. En números grandes tenían obligaciones de prácticamente $85.000 después del IK y en realidad solamente generaron un saldo de $50.000. Entonces, con esos $50.000 tuvieron que hacer frente a esos $85.000 que tenían y quedaron en $35.000 por debajo. Las sensibles, en cambio, sí generaron un saldo positivo de $62.000 para invertir y las empresas fuertes generaron un saldo de casi $35.000 para destinar a inversiones. Lo otro importante es, bueno, ¿qué pasa con estos escenarios proyectados? Bueno, en el mejor de los escenarios, obviamente que las empresas complicadas no lograron tampoco generar ese saldo positivo, obviamente es un poquito peor porque están a un 98% del precio al cual vendieron en el ejercicio anterior. Y en ningún escenario, obviamente, las empresas complicadas lograron generar un saldo positivo. En cuanto a las empresas sensibles, las proyecciones para este ejercicio que está por comenzar, o que ya hace un mes que comenzó, son que sí lograrían en el mejor escenario generar un saldo de $58.000, pero si entramos en un escenario medio, estarían prácticamente tornándose negativo, digamos, no les daría para pagar esos 3 rubros y quedarían con un saldo negativo de $21.000. Y bueno, y las empresas fuertes que cualquier escenario en realidad seguirían generando un saldo para invertir, excepto cuando llegamos al precio del peor escenario, que ahí estarían prácticamente empatando y solamente les daría para cubrir sus retiros, sus intereses y sus necesidades, retiros, intereses y bueno, y la otra necesidad que no recuerdo en este momento cuál era, retiros, intereses y bueno, no me acuerdo. A ver, si lo tengo por acá, retiros, intereses y arrendamientos, sí, disculpen. Bueno, lo otro es que en este cuadro vemos 2 datos que son importantes. Lo primero es, esto es acumulativo, es decir, si una empresa no puede cubrir esas necesidades, obviamente que tiene que endeudarse en el ejercicio siguiente. Entonces, 2 datos vemos acá en esta placa. Lo primero es cuál es el endeudamiento promedio que tenían cada una de esas tipos de empresa. Y vemos que el endeudamiento de las empresas complicadas al inicio de este ejercicio que estamos comenzando, o sea, al final del ejercicio que cerramos, era de $154.000. Para las empresas sensibles, unos $196.000 y para las empresas fuertes, un endeudamiento de $130.000. Lo que ocurre en las empresas complicadas, en realidad, es que cualquiera sea el nivel de precios, para cubrir obviamente sus necesidades, siempre necesitan seguir endeudándose, con lo cual, en el peor escenario, que lo vemos en la barra amarilla, esas empresas, perdón, en el mejor escenario se endeudarían hasta $190.000 y obviamente que si los escenarios son medio o peor, el endeudamiento de estas empresas sería cada vez mayor al cierre del ejercicio siguiente. En las empresas sensibles, el endeudamiento inicial era de $196.000 y si destinasen todo el excedente en el mejor escenario a pagar deudas, su endeudamiento quedaría en $138.000 y posteriormente, si los escenarios son peores, nuevamente quedarían más endeudadas al cierre del ejercicio siguiente. Y las empresas fuertes
como obtuvieron $230.000 en la proyección del mejor escenario, si destinaran esos $130.000 a pagar toda la deuda, aún en el mejor escenario quedarían pagando toda la deuda y con un saldo para invertir de casi $100.000 después de haber pagado toda la deuda. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el precio que hoy necesitarían estos tres tipos de empresas para cubrir todas esas necesidades, digamos? Y vimos que las empresas complicadas necesitarían un precio por litro de 0,323 y de esa manera llegarían a su línea de flotación. Las empresas sensibles con 0,271 de precio por litro alcanzarían ese precio mínimo que necesitarían, y como vimos, las empresas fuertes podrían hasta aguantar un precio de 0,23 centavos por litro y recién ahí estarían en esa línea de flotación que hoy mencionamos. Entonces dijimos, bueno, imaginémonos que el sector requiere fuertemente que de acá a 5 años pagar toda su deuda, digamos, para quedar saneado. Entonces calculamos para ese nivel de endeudamiento que tienen ahora a fin de ejercicio, cuál sería una cuota que deberían pagar en este primer ejercicio, pero que sería la cuota que tendrían que amortizar en los próximos 5 ejercicios. Eso nos da que con $36.000 por año las empresas complicadas abatirían su deuda en el lapso de 5 años, deuda de intereses. En las empresas sensibles con $46.000 cubrirían ese objetivo en 5 años, y las empresas fuertes con $30.000 de cuota anual cubrirían todo ese endeudamiento y en los próximos 5 años quedarían sin deuda. Para ello, el precio que necesitarían estas empresas para cumplir ese objetivo sería de 35 centavos para las empresas complicadas, con 0,285 cumplirían ese objetivo las empresas sensibles, y con un poquito más que 0,236 las empresas fuertes cumplirían ese objetivo. Con lo cual, si realmente las empresas complicadas quisieran salir de este atolladero en el cual están y quisieran pagar toda su deuda, en los próximos 5 años le estarían necesitando un precio de 35 centavos por los próximos 5 años, y de esa manera obviamente que estas empresas saldrían a flote, llamémosle, o quedarían sin deuda en los próximos 5 años. Ahora, esto no es tan sencillo, porque no solamente importa la cantidad de la deuda, sino también el perfil del endeudamiento. Entonces, de este cuadro, dos cosas para decir. Lo primero es que las deudas en términos de perfil están perfiladas bastante de corto plazo, es decir, más de la mitad de la deuda de las empresas, prácticamente de todas las empresas, están perfiladas en el corto plazo. Si bien esto es relativo, porque uno maneja el corto plazo refinanciándose de manera bastante habitual, digamos, y regenerando crédito y pagando deuda y solamente pagando intereses, lo cierto es que el perfil de las deudas es preocupante, porque hay están muy estrangulando prácticamente la empresa en términos de que tiene muchas necesidades en el corto plazo. Y el segundo dato importante es que cuando vemos el endeudamiento del sector, que se habla de unos $236 millones aproximadamente, en realidad eso refiere únicamente a deuda bancaria. Por lo tanto, si este dato se aplicara a todo el sector nacional, en realidad ese número deberíamos multiplicarlo por 1,5 veces aproximadamente para calcular el endeudamiento del sector todo, con lo cual damos una pauta de que el endeudamiento está siendo una problemática en el sector. En realidad, si lo comparamos o si hacemos algún tipo de prueba ácida respecto de ese endeudamiento, no surge, por lo menos de las empresas CREA, que relativizado sea un endeudamiento muy importante. Porque cuando lo relativizamos a los activos totales al cierre, va entre un 12% para las empresas complicadas y un 3% para las empresas más fuertes. Si ajustamos un poco más la acidez, llamémosle, y vamos al activo sin tierra, eso pasa a ser un 33, un 18 y un 7. El problema ocurre cuando lo llevamos a los activos más líquidos, donde vemos que ahí las empresas complicadas tienen un problema de liquidez frente a su deuda, y vemos que están con poca capacidad de pagar su deuda con activos
líquidos. Léase esto, caja y bancos, cuentas por cobrar y productos e insumos en depósito. Con lo cual damos una idea de cómo endeudamiento está un poco estrangulando, y cuanto más la empresa más complicada está, obviamente que eso se siente más. Entonces nos focalizamos un poco en profundizar cuáles eran esas problemáticas que estaban teniendo las empresas, sobre todo las empresas complicadas, y obviamente que la variable que más frecuentemente aparece es el tamaño. Obviamente que las empresas más chicas están con un poco más problemáticas de enfrentar esta situación. Obviamente que el endeudamiento también es una de las variables que está afectando esta problemática en estas empresas. Y también retiros, nosotros lo medimos el ratio retiros barra facturación, y vemos que hay empresas que están con retiros que están por encima de lo que sería saludable para la capacidad de generar recursos en esa empresa. Y bueno, y en realidad la conclusión de esto es que no hay una sola causa por lo cual estas empresas están dentro de la tipología complicadas, sino que la problemática es multicausal. También aparecen en algunas empresas el costo del arrendamiento, algunas falta de productividad, algunos costos altos, pero en general no diagnosticamos que sea un solo factor, sino que vimos que es una combinación de ellos, y que obviamente hay que atenderlos en su justa medida y a todos por igual, digamos, en las empresas complicadas. Por último, algunas conclusiones que sacamos de este breve análisis a la interna, digamos, y a las empresas de FUCREA. Esto ya había sido una demanda de nuestros productores, no quedarnos en el ingreso de capital como un buen indicador que nos permite comparar las empresas, sino que ahondemos más, pasan más cosas después del ingreso de capital. Y bueno, ellos ya nos lo habían demandado el año pasado, estamos trabajando en eso, y obviamente que en este ejercicio vamos a seguir trabajando en ese análisis después del ingreso de capital. También, obviamente, salir de los promedios. Tal vez yo le muestre un promedio y en general damos un muy buen resultado económico, pero ese promedio esconde situaciones que están complicadas, y la lechería la armamos entre todos. Hay empresas que están complicadas y que en el promedio pasan disimuladas, pero que hay que atenderlas también. Y lo otro también es que esto lo vemos día a día trabajando con los productores. Las soluciones a cada empresa tienen que ser a medida, porque a veces hay la línea entre que separa la empresa de la familia es muy difusa, y a veces muchos de los problemas vienen desde el lado familiar, y eso también hay que atenderlo, porque para salir adelante obviamente que necesitamos de todas las empresas, digamos. A nivel nacional, algunas consideraciones es lo que proyectamos o lo que nos dio el INALE, que proyectaba el mejor escenario, es un precio muy similar al que obtuvimos en este ejercicio, por lo cual las proyecciones en el mejor escenario van a ser iguales a las que tenemos, con lo cual es preocupante, porque obviamente que el precio es la variable que más, o sea que el resultado económico es más sensible a ella, y obviamente cualquier caída en ese indicador tiene una importante incidencia en los resultados económicos, y esto funciona así, ¿no? El precio es una barrera en la cual cualquier caída del precio hace que empresas fuertes se transformen en sensibles, y obviamente que empresas sensibles se transformen en empresas complicadas, con lo cual es una lupa que hay que ponerle, y hay que hacerle un seguimiento grande al precio, porque nos puede hacer que algunas empresas se caigan a empresas complicadas. Lo otro a nivel nacional también es que, como ustedes han visto, el sector primario se desnuda ante los resultados económicos, los muestra, estas son nuestras problemáticas, pero creemos que la cadena láctea la armamos entre todos. Entonces esto es una solicitud de que en realidad, tanto como el sector primario queda al desnudo en este tipo de charlas, también la industria debería dar una señal en ese sentido, porque hay una sensación de que en realidad la industria traslada, llamémosle, toda la problemática hacia el productor, y que hoy es una sensación, no es una afirmación, de que el que está haciendo todo el esfuerzo por la cadena es el productor, pero conociendo los datos tal vez es una sensación errónea, pero estaría bueno tener todos los datos arriba de la mesa. Y la última pregunta, y ya con esto termino, es si
Si todos estos datos que vemos, que es una muestra del universo de FUCREA, que es un 33% de las empresas que vamos a cerrar, esta muestra es un 33%, si esto se puede traspolar o extrapolar a la realidad nacional. Y en realidad la respuesta es no, porque las empresas lecheras CREA en realidad significan, sí, para la lechería nacional ocupamos, somos el 3% de las empresas remitentes, ocupamos un 6% de la superficie lechera a nivel nacional, tenemos el 8% de la vaca masa y un 10% de la remisión, eso es nuestra significancia, pero en realidad no somos representativas porque somos, en realidad FUCREA tiene empresas más grandes, empresas con más dotación, que remiten más litro por hectárea, o sea, no somos representativos las empresas de FUCREA para lo que sería el entorno o las empresas promedio nacionales. Pero si se me permite esta digresión y si realmente fuera proyectable esta situación, lo que estamos viendo es que el 31% de las empresas hoy estarían complicadas si este fuera el sector a nivel nacional, el 54% sería muy sensible a estos escenarios y solamente el 15% sería empresas fuertes. Entonces, ¿qué estamos mostrando si esto fuera la realidad del sector a nivel nacional? Primero, estamos mostrando un sector que no tiene mucha capacidad de inversión y que tampoco está demostrando a través de esa inversión que tenga capacidad de crecimiento. Solamente eso estaría dado por el 15% de las empresas y algunas del 54%, pero en todos los casos con mucho riesgo, que hay un 31% de esas empresas que no estarían en condiciones de hacer inversiones para crecer. La lechería nacional, ustedes saben que hace 6 años que está sin tasa de crecimiento, es tasa de crecimiento cero, y la verdad que esto no es un escenario para atraer inversiones. De hecho, no somos un sector que pueda contar con fondos extrasectoriales, digamos, no hay gente que hoy esté dispuesta a invertir en el sector lechero, con lo cual la capacidad de tracción que hoy tendría el sector sería a través de ese 15% de las empresas, y obviamente que esto se traduce básicamente que algunas obviamente van a desaparecer y que seguramente sean captadas por esas empresas verdes que seguramente tomen, con lo cual esto de pérdida de empresas seguramente se extrapole a nivel nacional. Entonces, la sensación que tenemos es que el paquete que habría que operar o que tendríamos que poner al país, digamos, para ponerlo de nuevo con una lechería pujante y saludable, tendría que ser con un plan estratégico bien pensado y pensando en la realidad de todas estas empresas que lo componen. Por último, el agradecimiento a todos los productores que siempre nos dan toda la información de sus empresas para que nosotros podamos exponer en estas charlas. Agradecerle también, obviamente, al equipo de INIA y al equipo de INALE, que realmente fue un placer trabajar con ellos para generar esta jornada, y obviamente en nombre del equipo técnico de lechero de FUCREA, muchas gracias. Obviamente que queda ahí mi dirección de correo por si hay alguna pregunta, además del WhatsApp, si quieren hacérmela llegar, con todo gusto la estaría respondiendo. Así que, bueno, de mi parte, muchas gracias.